Teatro Regional del Maule, con el financiamiento del Gobierno Regional del Maule, presenta Maule, Entre Líneas. Estudia Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en la Universidad Católica del Maule. Comenzó escribiendo una saga en Wattpad, cuyo primer libro, titulado Buscando mi otra mitad, fue autopublicado en el año 2017. Esta autoedición le permitió recorrer diversas ferias del libro del país, comenzando a hacer charlas para el Ministerio de Educación y colegios, además de firmar un contrato con una editorial internacional, cuya edición salió a la venta este año. Actualmente imparte talleres online de narrativa y novela para formar nuevos escritores. Bienvenidos a Maule Entre Líneas, una ventana para la literatura en la región. Les cuento que estamos en Café Gitano, que nos abre las puertas para comenzar a hojear las principales páginas del arte de la expresión verbal. En este capítulo vamos a conversar sobre jóvenes en la literatura. Y para hablar sobre este tema hemos invitado a Javiera Aguilera. Ella es escritora maulina de tan solo 22 años. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros, así que gracias a ti por aceptar esta invitación. Javiera, cuéntanos sobre tus inicios. ¿Cuándo empezó todo este tema? Cuéntanos tú un poco. Bueno, desde pequeña siempre me gustó leer. Cuando comencé la enseñanza media con la lectura obligatoria, en realidad ahí me fui alejando un poco de la lectura porque las pruebas que nos hacían eran demasiado textuales, era casi imposible sacarse el 7, entonces me sentía un poco frustrada. Y llegó un punto donde empecé a leer por mi cuenta otros libros que no eran los que me otorgaban en el colegio. ¿Cómo qué libros, por ejemplo? Empecé más que nada con literatura juvenil. El primer libro recuerdo que fue Hats Hats, que era una saga de ángeles caídos, y me llamó mucha atención porque en el colegio nunca nos dieron libros así, entonces generalmente nos daban a Mario Vargas Llosa o a Pablo Simonetti, libros un poco más clásicos, por así decirlo, incluso nos daban El Quijote, cosas así. Entonces empecé a incursionar en esto de la literatura juvenil y me llamó mucho la atención. Ahí me acuerdo que esa saga me la leí en 2 días y eran 4 o 5 libros. ¿Te encantó entonces? Claro, ni siquiera con suerte iba al baño, comía y todo con el libro en la mano. Entonces ahí empecé a buscar más libros similares, me metí de lleno al mundo del romance, que me di cuenta que era algo que me gustaba mucho, y ya llegó un punto donde el bolsillo no aguantaba, mis papás ya estaban hasta arriba con tantos gastos de libros, porque cada vez que íbamos a la librería significaba comprar mucho dinero, pagar mucho dinero en libros. Por lo tanto empecé a incursionar en las plataformas digitales y ahí encontré Wattpad, que es una plataforma digital, que es una aplicación donde uno puede descargarlo en el teléfono, verlo en el computador, y es una especie de red social para escritores y lectores. Entonces empecé primero como lectora, un poco lectora fantasma, que nadie me viera, y me gustó mucho lo que se daba ahí. Es una multiculturalidad muy grande porque uno está acá en Chile leyendo, pero lee algo que escribió alguien de España, de Colombia, y va viendo las actualizaciones y está pendiente. Entonces ahí comencé escribiendo. Yo tenía 15 años cuando empecé a escribir mi novela Buscando mi otra mitad, que es la que ahora está ahí. ¿Esa es tu novela que fue autofinanciada? Sí, esa fue la primera novela que escribí. La idea es que, bueno, al inicio yo no tenía una idea establecida de qué iba a tratar el libro. Lo único que sabía era que iba a ser una adolescente de 17 años, donde se iba a parecer mucho a mí en cuanto a características psicológicas, iba a tener, obviamente, un poco esta idealización del romance que yo tenía en ese entonces en mi adolescencia. Un poco un reflejo también. Claro, se parece mucho. Saqué algunos personajes también de la vida real. Obviamente les cambié el nombre para que no se sintieran identificados. Pero ahí empezó de a poco con hartas anécdotas chistosas que me iban pasando a mí, que me iban contando qué les pasaba. Y luego ya fue tomando forma, empecé a adquirir lectores en menos de un mes, ya tenía más de 36.000 lecturas.
y eso que yo ni siquiera esperaba que alguien me leyera, nada. Entonces empecé a adquirir lecturas, comentarios, gente que me incentivaba a seguir escribiendo, y luego se me fue ocurriendo la idea de hacer una segunda parte, una tercera parte, y al final terminó una saga de 5 libros. Mira, entonces, y un éxito por lo que me estás diciendo, porque con tantas lecturas... Claro, fue un éxito, fue súper rápido, porque yo no esperaba que eso ocurriera. Entonces ahí empezó todo. Cuando yo terminé el primer libro, me acuerdo que fue un boom total, porque la gente generalmente espera a que uno termine de escribir para empezar a leerlo desde el inicio. La gente que es un poco más impaciente, que igual le da un poco de lata esperar a las actualizaciones. Pero ahí me decían, no, públicalo en físico, y ahí empecé a ver qué podía pasar, qué podía salir de eso. Sí, bueno, a pesar de ser tan joven, tú formas parte del staff de escritores adheridos a una editorial internacional. Sí. Entonces, ¿consideras que es necesario quizás que exista más diversidad de editoriales en la región para poder fomentar la lectura? Claro, de todas maneras. A mí me pasó que yo había autopublicado con anterioridad en el año 2017. Yo había buscado otras instancias, había contactado con algunas editoriales que había encontrado, desde las editoriales más grandes a las editoriales más pequeñas, y me costó mucho poder llegar a algo sin yo tener que gastar mucho dinero en eso. Estamos hablando que era una niña de 16 años, 17 años, y no tenía los recursos para poder publicar, entonces... no se me dio la instancia en ese entonces, y resulta que empecé a buscar nuevos horizontes. Encontré Amazon, que es una plataforma también para autopublicar, pero el solo envío costaba 50.000 pesos de mi novela, porque mi novela igual era gruesa. Entonces todo se me venía abajo en un momento. Llegó un punto donde ya no quería escribir más, mis lectores me fueron animando de a poco para poder continuar, y llegué a la autopublicación. Entonces, como llegué a la autopublicación, se me dio la instancia acá en la Universidad Católica, que yo había entrado ese año a estudiar en el 2017, se me dio la oportunidad de poder participar de la Feria del Libro de acá de Talca, de la FILIP. Y ese mismo año fue cuando yo contacté con una imprenta, tuvimos varios problemas con ellos, porque era una imprenta talquina, y tuvimos varios problemas, la letra muy chica, los libros no estaban listos. El día anterior a la feria el dueño me había ido a Santiago a hacer los libros, entonces varios problemas que me hubiera evitado obviamente si hubiera tenido más apoyo y hubiera tenido también una editorial acá en la región que me podría haber apoyado. También se cerraron hartas puertas porque yo era muy joven, me dijeron que no podía quizás optar a algún fondo del libro, algo así, porque era menor. Claro, eras menor de edad. Claro, entonces tuve varios problemas con respecto a eso, y ya luego con esa autopublicación pude hacer contacto, visitar distintas ferias del libro, porque hubo un caballero que tenía una librería que me apadrinó, por así decirlo. Qué bien. Y él me llevó de feria en feria del libro por Chile durante 2 años aproximadamente. Incluso me llevó a la Feria del Libro Internacional de Santiago, la FILSA, y estuvimos ahí firmando libros en 2 ocasiones, conociendo distintos autores, también haciéndome conocida. Las redes sociales también jugaron un papel súper importante para la publicidad, y gracias a eso yo también pude después firmar contrato con la editorial internacional que estoy trabajando ahora. Todo un mundo para ti, me imagino que estás muy contenta. Claro, estoy súper contenta. En realidad era lo que siempre había soñado yo. Yo creo que cualquier escritor, aunque sea muy pequeño, siempre espera poder tener su libro en las manos, poder firmárselo a alguien, que alguien lo quiera adquirir o regalárselo a alguien incluso. Y eso es lo que yo siempre había soñado. De hecho, cuando yo era chica, siempre lo cuento porque yo también hago charlas en los colegios, yo siempre cuento que cuando empiezo a escribir en Wattpad, empiezo de inmediato a querer ser escritora profesionalmente, por así decirlo. Y ahí es donde yo durante las noches empecé a practicar mi firma. En mi diario de vida tenía una lista de cosas que quería hacer, entre ellas publicar el libro. Mi mayor aspiración en la vida era estar en la Feria del Libro de Talca. O sea, en el fondo eran las metas que estabas ahí escribiendo para que se cumplieran. Claro, y ahora si yo veo esa lista, la mayoría de las cosas las he cumplido y ahora se van agregando otras cosas más. ¡Qué bueno! Entonces, mi mayor aspiración era ir a la Feria del Libro de Talca, y cuando yo ya llegué a la Feria del Libro Internacional en Santiago, yo no lo podía creer, de verdad.
Fue muy, muy emocionante. Me imagino lo feliz que estabas. Claro. Y bueno, y tus papás, tu familia, me imagino todos muy contentos por tus logros. Obviamente, sí. Siempre me acompañan, de hecho aquí también me están acompañando. Mi abuelo también, que me acompaña a todos lados, y que él también se movió muchísimo cuando empecé a escribir. Él fue como el primero que confió, que creyó en mí. Y resulta que él también hizo varios contactos para que me pudieran conocer, para que pudiera quizás tener alguna entrevista con cierta persona que me podría ayudar, y fue bastante complicado porque sobre todo el mundo de la escritura, y para alguien tan joven es como un camino cuesta arriba, pero todo se puede lograr. Todo es posible. Claro, todo es posible. Javiera, ¿cuánto, a ver, no sé cómo preguntarte pero en el fondo, ¿cuánto de lo juvenil, yo creo que lo conversamos antes, hay en tus textos? Porque independiente de que tú seas joven, pero me imagino que es distinta la forma de escribir, ¿no? O quizás hay otras cosas. Ya el hecho de que escribas en Wattpad es distinto. Claro. Que te mueves en una red social ya es distinto, porque ya te contactas con un público más masivo que está quizá en ese mundo digital. Entonces, cuéntame un poco sobre eso también. Claro, la escritura de Wattpad es bastante diferente, por ejemplo, si lo comparamos con un clásico como 100 años de soledad o algo así. Es bastante distinta porque no es tan descriptiva. Y con esto no me refiero a que sea como 3 cucharadas a la papa, así como al tiro todo lo que está ocurriendo y que el lector no puede visualizar de cierta manera cómo es el ambiente. Pero lo que pasa en Wattpad es que hay mucho diálogo. Y esa es la literatura que a mí me gusta mucho, que es también lo que yo intento abarcar un poco lo que a mí me gusta leer en ciertos libros, porque cuando hay libros que pasan 4 párrafos completos, por ejemplo, hablando sobre cómo en las cortinas, a mí se me bajan totalmente las ganas de leerlo. Y también como que me aburro un poco. Entonces, la idea es que mi literatura, que la persona que me vaya leyendo se entretenga, que sea una lectura dinámica, que vayan pasando en cada capítulo ciertas cosas. Yo siempre digo que cada capítulo de mi novela es como una historia nueva, y no es porque vayan cambiando los personajes ni nada, sino que cada capítulo es importante para el desarrollo de la historia. En cada capítulo ocurren cosas. Me gusta mucho incluir la comedia también, aparte de que hay mucho drama, hay mucho misterio, un poco de secreto. Me gusta que el lector se ría. Me gusta también recibir los mensajes que me dicen hoy. Me reí mucho con tu historia. Es que eso es lo novedoso, porque puedas recibir de vuelta los comentarios. Claro, bueno. Ese feedback es súper bueno. Claro. Y lo otro es que también, que me gusta bastante, es dejar un poco la intriga para que el lector diga, algo está pasando, y pero ir al otro capítulo también. Claro, quiere saber qué es lo que va a seguir pasando, pero no se imagina realmente qué, a pesar de que tenga su teoría, no sabe realmente qué es lo que hay de trasfondo, que es mucho más es lo que va a pasar, fuerte. Claro. Javiera, se nos fue el tiempo volando. ¿Alguna página en Facebook donde la gente te puede ubicar, o algún Instagram que quizás quieras dar a conocer? Sí, mi Instagram es Javiera Aguilera 128. Y mi Facebook es Escritora Javiera Aguilera, es una fanpage. Ya, Javiera, muchas gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado en nuestro programa, así que estamos muy agradecidos y te deseamos lo mejor. Ya, muchas gracias a ustedes. Tienes una carrera brillante y vas por súper buen camino, así que felicitaciones. Ya, muchas gracias. Ya, que estés muy bien. Y bueno, nos vamos a una pausa. Estamos de regreso en pocos minutos. Por favor, no se vayan porque tenemos más invitados. Maule Entre Líneas te invita a conocer a las personas detrás de sus creaciones, a poetas, dramaturgos, al círculo literario que está presente en la región del Maule. Conoceremos sus orígenes, sus historias y todo el talento que plasman en su escritura. Te invitamos a ver Maule Entre Líneas, un programa ejecutado por el TRM y financiado por el Gobierno Regional del Maule. El Gobierno Regional del Maule, junto a sus consejeros y el Teatro Regional, presentan un proyecto con la participación de 99 medios regionales y 260 artistas para contribuir a valorar la identidad maulina a través de sus múltiples expresiones artísticas. Te invitamos a revisar toda la cartelera en la web del TRM y también a ver, compartir y difundir el trabajo de nuestros artistas.
Sus creaciones artísticas están ligadas a la dramaturgia y a la literatura juvenil con enfoque en las contingencias sociales. Dentro de su producción teatral destaca Hospital del Trueno, Impulso y Súper. Ha desarrollado y gestionado diversos proyectos artísticos ligados a las artes escénicas y el fomento lector. Entre estos destaca Más allá de las letras, La vida en positivo y la aplicación Te invito. Entre sus publicaciones destacan los títulos Alma es más, novela juvenil que actualmente es lectura obligatoria y complementaria en diversos colegios y liceos del país, como también Nueva dramaturgia maulina y Juventud entre líneas. Y estamos de regreso en Maule Entre Líneas, pero ahora con un nuevo invitado en este capítulo de literatura juvenil. Contamos con la presencia de Daniel Acuña. Él es abogado y es un talentoso gestor cultural y escritor de la región del Maule. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, sí. Un gusto que estés acá en este programa con nosotros. Sí, no, un gusto para mí por haberme invitado y poder participar de esta instancia. Daniel, para ser bastante joven, cuentas con una amplia carrera. Claro, o sea, sí, he tenido la posibilidad de ir desarrollando esta beta de escritor y que a veces es muy complejo, pero que también ayudado un poquito de los fondos de cultura, he ido buscando un camino por ahí interesante para compartir. Cuéntanos un poco sobre tu obra, coméntanos sobre tus libros que trajiste, sí. Ahí en orden cronológico quizás. Claro. Sí, a veces es difícil como empezar a hablar del trabajo de uno, pero uno como que ahí se armando un poquito el valor. ¿O cómo nació esto de escribir? O sea, yo empecé Vámonos escribiendo, a lo inicio. Sí, yo creo que por ahí parte. Yo empecé trabajando la dramaturgia como en 2011, 2012, muy amateur, y de a poquito me fui insertando como un poquito más en el teatro local, al punto que llegué el 2013, 14 a estar en un festival de dramaturgia maulina acá en el Maule, donde escribí un texto que es Hospital del Trueno. Y este texto le fue bien porque ganó este festival, entonces se montó como una lectura dramatizada y esto como que me abrió un poquito las puertas a comprender este mundo de las artes y de la escritura, principalmente dramática en ese entonces, y empecé a ligarme a los fondos de cultura. Empecé a ver que había los fondos, a postular a los fondos, empecé a postular unas obras con la gente de teatro de acá, y de pronto empecé a ver que también habían estas otras vetas de posibilidad de postulación de los fondos del libro, donde uno podía postular unas becas con ciertas ideas y esto otro. Y ahí postulé una beca para postular, o sea, para escribir una novela. Yo hasta entonces no me había aventurado en eso y lo logré porque me fue re bien en la postulación, entonces me dieron la plata y yo dije ya, ahora empiezo a trabajar. ¿Ahora es cuándo? Claro, y ahí empecé a trabajar en este proyecto que es Alma es más, o que otros le dicen Alma es positivo, que se trata de una novela de una chica de 17 años que se contagia del VIH, no está bien dicho contagio, que tiene esta enfermedad y la verdad es que fue un arduo proceso porque fue un proceso de creación que también tiene que ver con una temática súper fuerte. Entonces, a propósito de eso, yo quise enfocar la realidad hacia los adolescentes, hacia cómo son ellos el público objetivo de un trabajo literario que genere o que impacte sus vidas. Y ahí fue que yo empecé a trabajar con diferentes instituciones, entrevistas, como para ingresar bien en la materia y en el grueso de lo que quería contar. Perfecto. Y de ahí generé una historia muy adolescente, o sea, como que es un libro muy para adolescentes o muy juvenil, que justamente ha funcionado, porque ha estado como lectura en algunos colegios, se lee bastante por adolescentes. Sí, Alma es más, lectura juvenil, o sea, dice que es lectura obligatoria y complementaria en diversos colegios y liceos del país. Sí, afortunadamente sí, he tenido... Claro, un buen vínculo ahí con la editorial, por una parte, que es Real Editores, y por otro lado también en la gestión de ciertos colegios, ciertos profes también del lenguaje que ven el libro, se dan cuenta que tiene un lenguaje súper cercano a los adolescentes y que también es que además habla de un tema súper potente, súper necesario de conversar, que tiene que ver con todo lo que es la enfermedad del SIDA, pero también con la transmisión del VIH y también con la responsabilidad afectiva de los chiquillos en esta época de la vida que es tan compleja. Claro. Entonces lo toman como un instrumento de fondo, pero también de forma, porque estamos hablando de una novela de un escritor local o chileno, joven, entre comillas. Cuando publiqué Alma tenía 22 años, que fue hace algunos años atrás. Entonces igual es como algo novedoso de trabajar y ha ido bien en ese sentido, así que ha sido súper interesante. No, y también debe ser, o sea, también es educativo, porque por algo se está impartiendo el establecimiento. Y a los chicos les encanta por eso, en realidad, porque también desde el germen de este proyecto, como que yo lo enfoqué hacia trabajar con un público lector adolescente que tuviese una experiencia muy personal en esta vida y en esta vivencia de Alma, que es esta persona que como cualquier otra podría
ser transmitida del VIH o claro, padecer esta enfermedad. Me imagino que fue un gran trabajo porque hiciste varias entrevistas, hay harta investigación de por medio. Claro, sí, o sea, fue un proceso súper arduo en general, además que está lleno de tabúes, lleno de... es todo un mundo de prejuicios y que en realidad siempre he trabajado a través de la o sea, del arte en general, porque las obras dramáticas que trabajo igual tienen que ver con eso, con el enfoque social o de contingencias sociales que se podría generar en un territorio o en un contexto. Y claro, en particular esa obra fue a propósito de encontrar cómo estos prejuicios o tabúes afectaban la vida de una persona y así también educar a propósito de lo mismo. Claro. Ahora, los otros trabajos que he tenido han sido de la misma línea con ciertas problemáticas sociales. Hospital del Trueno, que es una de las obras que también estrenamos acá en el TRM en 2015, abordaba la problemática de la salud pública en el país. Y justamente era Hospital del Trueno por el Hospital de Talca, entonces como que se generaba toda esta crítica. Claro. Años más tarde tuvimos Impulso, que tenía que ver, hablaba un poquito del suicidio adolescente y el uso de las redes sociales o las plataformas digitales para los jóvenes, que es un arma de doble filo también, y exploramos como toda esa barrera por ahí. En 2019, el año pasado, tuvimos Super, que era una obra de los niños en situación de calle, que justamente también exploraba esta realidad talquina, sí, muy de un territorio que está muy abandonada, pero que está muy presente también. Entonces, como que todas estas cositas de contextos sociales y de problemática contingencia son para mí un motor de creación que me ha llevado como a generar un trabajo que afortunadamente ha tenido frutos porque he podido generar obras de teatro, profesionales, publicaciones también que se han utilizado en diferentes áreas. Aquí tengo, por ejemplo, otros dos libros que son Nueva Dramaturgia Maulina, muéstranos tus otros dos libros. Juventud entre líneas. Son libros de antología dramática que he publicado con otros dramaturgos de la región y de otras regiones. Por ejemplo, en Nueva Dramaturgia Maulina, que comparto título con Joana, Jorge y Dan, tenemos cada uno una obra. Aquí está Hospital del Trueno. Y en esta, en Juventud entre líneas, está Impulso, que es una obra también para público adolescente que tiene como un enfoque similar a Alma es Más, que busca como esto de generar ciertas reflexiones en torno a esta época de la vida tan complicada y compleja. Perfecto. Oye, Daniel, ha sido toda una experiencia. Sí, me imagino. Sí. Oye, Daniel, las personas que quieran adquirir tus publicaciones, ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros trabajamos, o sea, yo trabajo con Real Editores, que es una editorial que distribuye a todo el país. Entonces, depende de la ciudad, poder encontrar la librería más cercana. Actualmente, como estamos funcionando por delivery, Busca Libres, donde yo siempre recomiendo comprar porque tiene siempre ofertas los libros y llegan a la casa sin ningún problema. También está Antártica como librería, Antártica es la que leo, en Biblos, y según la ciudad como uno puede preguntar si Real distribuye, pero lo hacen casi todo el país, entonces lo más probable es que si no está se puede encargar y llegaría a la librería. Perfecto. ¿Y alguna red social que tengas para tu difusión en personal, Instagram, digamos? Claro, en Instagram soy @mejorllamaldani, así me llamo en Instagram, manejo mucho lo que es la cultura desde ese lugar. Y también estoy trabajando actualmente desde una productora que creamos que es Niebla Cultural. Entonces en Instagram también ahí está, @Niebla Cultural, que está como toda la información de los proyectos teatrales u otros proyectos que vamos desarrollando a propósito de la gestión cultural. Ya. Entonces ahí dejamos esos dos Instagram para que puedan seguir aquí a Daniel. Última pregunta. Y te dejamos libre. Tú eres creador de la aplicación Te Invito, que se dedica a difundir cultura y eventos. Yo conozco esa aplicación, la encuentro muy buena, pero quiero que me cuentes cómo surge la iniciativa, hace cuánto tiempo que surgió esto. Explícanos un poco sobre este proceso. Claro. Bueno, como te contaba, durante los últimos años, ya casi 8 años, he estado trabajando con los fondos de cultura. Los fondos de cultura permiten una amplia gama de posibilidades para postular proyectos y como llevo trabajando unos años en la gestión cultural, siempre me ha llamado la atención lo que es la difusión de los artistas. Entonces, la difusión de los artistas es una gran barrera para todo tipo de artistas, tanto escritores, que yo creo que tal vez lo más difícil, como también las compañías de teatro, los músicos, etcétera. Entonces, en estos tiempos revolucionarios del Internet, nos aliamos con algunos informáticos, en particular por Bruno Faúndez, que es el gran creador real de lo que es la aplicación. Perfecto. Que era una persona que estaba desarrollando un sistema informático que tenía como estos fines. Entonces, al unirnos y compartir esta experiencia, yo le comenté que existían canales para poder hacer esto real, que no fuese solo un sistema informático como en la planificación, y ahí nos unimos y generamos como un proyecto que fue el que ahora estamos ejecutando desde mediados de año más o menos, donde todos los artistas pueden acceder a una aplicación móvil, es decir, que se puede descargar en el celular, y estos artistas pueden subir sus proyectos, sus actividades, su perfil como tal,
y luego la población completa puede entrar a la misma aplicación y ver en cartelera como general todas las actividades culturales del Maule en este caso. ¿Esto se descarga en el la iPhone? Store, claro, en la App Store o en la App Store y la Apple de Google, las dos. Entonces, puede ser Android para todas las plataformas. iPhone, sí, pueden descargarla y desde ya van a encontrar como todos los eventos de las diferentes instituciones o creadores culturales que estén haciendo actividad en la región. Hemos hecho un trabajo grande como para lograr que todos los artistas vayan subiendo sus eventos, y también es un lugar único donde vamos a encontrar una gran cartelera de actividades que hasta ahora no hay, porque al final todos los artistas o los creadores funcionan en sus propias líneas, entonces a veces olvidamos que hay un artista por allá que está haciendo una actividad o el teatro que está haciendo esta otra, pero aquí tenemos una posibilidad de encontrar en el mismo lugar como todas las actividades posibles. Aparte que es de fácil acceso y puede ser desde el teléfono, que es lo mejor. El teléfono gratuitamente la descargo y ahora estamos todos en la onda de las aplicaciones, entonces tengo una aplicación más en el celular donde además visito las actividades. Entonces ahora tenemos los eventos online y en los eventos online vemos efectivamente que hay una serie de cantidad de actividades y podemos entrar directamente al link. Claro, y ahí tenemos panoramas, así que súper bueno. Les dejo el nombre de la aplicación por si la quieren descargar, es teambi.to, ¿cierto? Como te invito, pero en teambi.to, así que para que la puedan descargar. Un gusto conocerte, un gusto tenerte acá en este programa. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Y te felicitamos porque a tu corta edad tienes una vasta carrera, así que sigas en lo mismo, que sigas avanzando. Bueno, porque además tú eres abogado, tienes tu trabajo aparte, haces clase además. También, sí. O sea, parte de la vida del artista a veces. Harto que hacer. Bueno, muchas gracias entonces por estar con nosotros y nos despedimos. Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima edición de Maule Entre Líneas. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien. Maule Entre Líneas es un programa ejecutado por el TRM, gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Maule.